Entonces, vamos a empezar, vamos a continuar con el estudio de la palabra en el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles que venimos leyendo. Habíamos empezado los primeros 5 versículos, habíamos establecido quién era Teófilo, habíamos establecido algunas de las bases de a quién estaba dirigido el libro de Hechos, habíamos establecido el autor, habíamos hablado de algunas de las hipótesis de quién era Teófilo, y habíamos hablado sobre la importancia de lo que nos decía de Jesús estando y revelándose a los apóstoles, y el tiempo que había estado con ellos, que habían sido 40 días, y lo que representaba a nosotros esto, que significa que había un cambio muy importante, un cambio muy fuerte, significativo en esto, que es, hablando de los 40, perdón, hablando sobre los 40 días que había estado, que representan un cambio importante en la iglesia y en la forma de reunirse, en la forma de alabar, en la forma en la forma de relacionarse con Dios y en el templo y las costumbres, o sea, todo va a cambiar, toda nuestra forma, o sea, toda la iglesia, toda la forma de la concepción de la iglesia va a cambiar a partir de este punto donde Jesús se encuentra en 40 días enseñando a los apóstoles. Entonces, dice en el versículo 5, y habíamos quedado en eso, el bautismo, dice, y porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, versículo 5. Habíamos leído hasta ahí y habíamos hablado un poco sobre el Espíritu Santo y las promesas que le había dado. Entonces, habíamos dicho y establecido que Marcos capítulo 3, hablando del bautismo de Juan, simboliza la purificación y el arrepentimiento de los pecados, pero el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús era más importante, implicaba que el Espíritu Santo vendría a morar en los creyentes. Y en el griego, si en la escritura en griego, Espíritu Santo se hace referencia al paracletón, no se lo escribí, pero es paracletón, después yo lo voy a pasar escrito, que hace referencia y quiere decir traducido aquel que es invocado. Amén. Aquel que es invocado. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, cuando hace referencia en las escrituras griegas, en el escrito griego, haciendo referencia al paracletón, es aquel que es invocado. Y en el Antiguo Testamento, en el hebreo, hace como el Ruach, Kodesh. El Espíritu Santo hace como el Ruach HaKodesh, y el Ruach es, seguramente no estoy pronunciando bien, no estoy haciendo bien la pronunciación, pero el Ruach hace referencia a la brisa del movimiento. Hace referencia a la brisa de movimiento, al viento, al aire, a un soplo. Esa es la traducción de Ruach para el hebreo. Es brisa en movimiento, viento, el aire en movimiento, el soplo. Y así va a ser traducido, es al mismo aquel que había estado en Génesis 3:8, escuchó la voz de Dios en el huerto, y, o sea, que se movía, que andaba en el huerto, se movía. Ese es el mismo que estamos hablando ahora, el Espíritu de Dios que se movía, que se manifestaba, el Ruach, la brisa en movimiento, el viento, el aire, el soplo. Amén. Entonces, dos relaciones, dos formas que vamos a tener ahí para describir el Espíritu Santo. Es el Ruach HaKodesh,
para el hebreo, como la brisa en movimiento, algo santo, la brisa en movimiento, pero santo, el Kodesh, ¿se acuerdan que había el Kadosh que habían hablado ayer? Para los santos, la brisa, aquella brisa en movimiento, y el Paracletón, que es aquel que es invocado. Entonces, Mateo 1.8 dice, Marcos 1.8 dice, yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo, y esta es la gran promesa que viene para los hijos de Dios. Aquella es el bautismo, y eso es lo que vamos a explicar mañana, y mañana vamos a abrir un paréntesis en el libro de Hechos para explicar sobre el bautismo en el nombre de Jesús, y el bautismo, o sea, aquel que naciera de agua y de espíritu. Entonces, aquel que dice, ¿cómo es un nacer de nuevo? Es necesario para ser salvo nacer de agua y nacer de espíritu. Entonces, ciertamente, fueron bautizados con agua para perdón de los pecados, para arrepentimiento, pero no es necesario también nacer a través del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, la Iglesia, a partir de este suceso de recibir poder por medio del Espíritu Santo, y lo vamos a ver muy marcado, habíamos hablado en la introducción de Hechos de los Apóstoles, que decía que todo el libro se va a basar en hombres que han creído en Dios, hombres que se han puesto en manos de Dios, pero que era principalmente que su vida había sido cambiada por el Espíritu Santo, y vamos a ver la obra del Espíritu Santo en ello, vamos a ver el cambio importantísimo que genera. No son la misma persona, no es el mismo hombre, aquel Pedro, por ejemplo, no era el mismo hombre que se va a parar, no es el mismo aquel que había negado a Jesús, que aquel que habló con los judíos, que 3.000 creyeron y fueron bautizados. O sea, se va a centrar principalmente en esto, en el poder, en la vida de los cristianos llenos del poder de Dios, que es lo que debemos ser. O sea, establecer principalmente eso, que nosotros, si vamos a estar viviendo una vida cristiana, si vamos a estar en la iglesia, tenemos que ser hombres llenos del Espíritu Santo, hombres guiados por el Espíritu Santo, hombres y mujeres que todo lo que hagan sea hecho a través del Espíritu Santo, ¿no? O sea, el Espíritu Santo cambiando su vida, el Espíritu Santo moviéndose en usted, el Espíritu Santo cambiando su corazón, el Espíritu Santo haciendo las cosas. O sea, no somos nosotros, dejamos ser nosotros, sino que el Espíritu, aquel que mora en nosotros, es aquel que va adelante, aquel que marca el camino, aquel que nos sigue, el que sigue dirigiendo a la iglesia. Vamos un poco más adelante. Quiero leer, si también, o sea, para cerrar un poco sobre ese versículo, vamos a buscar 2 de Timoteo. Igualmente esto lo vamos a volver a ver, lo vamos a volver a encontrar nuevamente. Y más adelante vamos a seguir hablando sobre el Espíritu Santo, que ahora lo vamos a estar tocando. Lo vamos a estar tocando por arriba, pero vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Entonces dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y 2 de Timoteo va a decirle a todos los cristianos, dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, eso es lo que nos está prometiendo el Padre, eso es lo que nos está entregando el Padre. Un espíritu de amor, un espíritu de poder, un espíritu que por sí, o sea, nosotros por sí no podemos. Ayer, ¿se acuerdan que hablaba Julio sobre los mandamientos? Una forma en que esto cambia nuestras vidas y cómo la ley dada, pero el hombre de por sí ya había fallado
iba a seguir fallando y seguía fallando a través de esa ley, pero dado el Espíritu Santo, con el lleno del Espíritu Santo, es la forma que nosotros, la forma que el cristiano puede corresponder a la ley de Dios, puede cumplir con las leyes de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Va a ser siendo un hombre lleno del Espíritu Santo. No hay otra forma, porque dice que ha venido a nosotros a sacar este corazón de piedra y a poner un corazón de carne, un corazón blando, un corazón sensible a la voluntad de Dios, o sea, un corazón que en el fondo de él esté escrito las leyes de Dios, o sea, no porque nosotros por nosotros mismos no podemos hacerlo. Aquel que hablábamos un poco sobre la historia del hombre que tenía el chancho, y todos los días el chancho se iba al lodo y él paseaba con su chancho y todo, y este hombre contaba, el pastor, contaba uno de los pastores de Santa Fe, y decía, había un hombre que tenía un chancho y lo sacaba a pasear todos los días, y todos los días el chancho se iba al lodo. Y salía el chancho y se iba al lodo y saltaba y jugaba. Y él lo tenía como una mascota. Sin embargo, un día se enferma gravemente el chancho, su cerdito se pone muy mal y lo lleva al veterinario. El veterinario dice, bueno, este tiene un problema en el corazón, vamos a tener que operarlo. Dice, sí, doctor, haga lo que tenga que hacer, pero yo amo mucho mi animal, mi mascota, y quiero que él esté bien, quiero que él que él no pueda vivir. Entonces, el veterinario lo opera, lo corta, lo abre, lo cose y lo entrega. El animal se recupera y va con el hombre y lo saca a pasear, pero cada vez que él se encontraba con un charco, cada vez que se encontraba con barro, el animal, en vez de saltar encima del barro y revolcarse, lo que hacía, se corría por el costado y seguía por los secos. Y encontraba otro charco y se detenía, corría para el costado y lo pasaba. Y no se tiraba, y entonces se empieza a preocupar el hombre, y va al veterinario y le dice, ¿qué es lo que está pasando? Dice, doctor, dice, yo lo traje a mi cerdito por acá, pero ahora ya no salta más en los charcos, ya no salta más, como no juega como antes. ¿Qué es lo que le está pasando? No juega más en los charcos ni en el barro. Dice, lo que pasa, le abre una vitrina y dice, cuando lo fuimos a operar a su cerdo, teníamos que cambiarle el corazón porque su corazón ya no servía, y empezamos a buscar y había un corazón de elefante y no le entraba, y había un corazón de humano y tampoco, y había un corazón de perro y ninguno le servía, y el único corazón que le pudimos poner fue un corazón de oveja. Entonces ya no, el chanchito ese ya no era el mismo, ya no tenía un corazón de chancho, tenía un corazón de oveja, y ya la oveja ya no se tiraba y no se revolcaba en el lodo, sino que la oveja evitaba pasar por esos lugares. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer un poco? Es lo que viene a hacer con nosotros, es sacar el corazón que tenemos, que nos impide hacer la voluntad de Dios, y que a partir de tener el Espíritu Santo en nosotros, empezar a esquivar aquello que es de tropiezo para nosotros y aquello que nos ensucia y que no agrada a Dios. Entonces, qué importante que es para nosotros ser llenos del Espíritu Santo para poder vivir una vida cristiana. Entonces, seguimos un poco más adelante, vamos a ponernos y vamos a estar haciendo más hincapié sobre el Espíritu Santo, porque hay mucho hilo para cortar, hay mucho mensaje ahí, hay mensajes muy fuertes, y hay mucho para aprender sobre el Espíritu Santo, porque necesitamos saber qué es lo que es un regalo que Dios nos ha dado, y usted no necesita hacer nada para recibirlo, Dios ya lo ha hecho, Dios ya se lo ha otorgado, es un don. Se llega a cortar, hacemos una reunión nueva en 10 minutos, pero vamos a seguir un poco con esto. La ascensión, dice en capítulo 6, versículo 6, va a seguir hablando. Versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 6. Hechos 1, versículo 6.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y para esto, yo quiero que, para entender lo que estaba esperando el pueblo de Israel, quiero que podamos ir a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Porque la restauración de reinos de Israel era la esperanza para de todos los judíos. Todos los judíos estaban esperando que creían en el Mesías, el hijo de David, el heredero al trono, venía a restablecer el reino. Ezequiel capítulo 36. Vamos a leerlo juntos. Amén. Ezequiel capítulo 36. ¿Lo tiene? Vamos a leer un poco. Vamos a leer lo que ahí dice. Es muy fuerte lo que dice Ezequiel 36. Dice, tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di, montes de Israel, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo a vosotros, ea, también las alturas eternas no han sido dadas por heredad. Profetiza por tanto y di, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oí palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor de los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas, a los asolamientos y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso así ha dicho Jehová el Señor. He hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra Edom, y se disputaron mi tierra por heredad con alegría y con todo corazón, con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Lea conmigo. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, yo he alzado mi mano y he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto. Mantenga eso. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas, márquelo, y llevéis vuestro fruto de mi pueblo Israel, porque cerca para venir. Porque aquí yo estoy por vosotros, y vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella y la ciudad serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán. Os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel. Tomarán posesión de ti y les serás por heredad, mas nunca más le matarás los hijos. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres, matadora de los hijos de tu nación ha sido. Por tanto, no devorarás más hombres, y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás de nuestros de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por la tierra conforme
a sus caminos y conforme a las obras que le juzgué. Y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblos de Jehová y de la tierra de él han salido, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel en las naciones donde fueron. Por tanto, di a casa de Israel, así ha dicho el Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones donde habíais llegado, y santificaré mi nombre, mi grande nombre, profanando entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Entiende lo que estamos leyendo. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibiráis oprobio de hambre entre las naciones. Y os recordaréis que vuestros malos caminos, de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vuestros mismos por vosotros iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzados y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades. Las ruinas serán reedificadas, las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. De estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel. Para hacer esto, multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén, en sus fiestas solemnes. Así ciudades desiertas serán llamadas, llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Gloria a Dios. O sea, el pueblo de Israel, había sido excomulgado, había sido cortado el pasto por el justo juicio de Dios. Ya ellos habían fallado a Dios, pero ellos tenían la promesa de que iba a ser reedificado Israel, que venían tiempos importantes. Iba a ser, por eso iba a ser restaurado el reino, la nación de Israel iba a ser totalmente restaurada. Entonces, cuando llega Jesús, ¿cómo entra a Jerusalén Jesús? ¿Cómo entra Jesús a Jerusalén? Sobre un pollino. Ahí vamos, continuamos. Entonces, antiguamente, el pueblo de Israel había sido excomulgado, había sido cortado del pasto por el justo juicio de Dios, o sea, por todo lo que va a marcar. ¿Se entendió lo que leímos un poco sobre Ezequiel? Entendimos un poco lo que estaba hablando. Muy fuerte la forma en lo que estaba diciendo Dios. Entonces,
esto superficialmente va a representar un problema para el pueblo de Israel, o sea, para los judíos va a ser algo problemático, porque ¿qué pasó con las promesas que había sido dadas a Abraham, que habían sido dadas a Isaac? ¿Qué pasó con las promesas que habían sido dadas a Jacob? Si ahora aparecía alguien que había abierto el Evangelio, que sabía la palabra para todo el mundo, el plan de salvación, o sea, un Jesús que iba a entregarse sacrificio para la salvación de todos, ¿qué pasaba con el pueblo de Dios? Que había sido cortado. El pueblo judío estaba esperando que un líder político, o sea, lo que ellos estaban esperando iba a ser un líder totalmente político, una figura política, y que es lo que sigue esperando el pueblo de Israel, una figura política, una figura que pudiese demostrar poder, que pudiese demostrar que venga así a restaurar, y por eso muchos van a ser engañados antes de la segunda venida. Entonces, al judío no le cerraba la figura de Jesús. No cabía la figura de Jesús como el Mesías, como aquel que iba a restaurar el reino de Israel. No podía concebir el judío que aquel que había llegado entrando arriba de un asna, arriba de un pollino a Jerusalén, iba a ser aquel que iba a restaurar y aquel que iba a cumplir con las promesas, con lo que estaba hablando, Ezequiel. Y si el pacto iba a ser para Isaac, iba a ser para aquel pacto que ha hecho Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, ¿qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en ese momento? ¿Dónde quedaba el pueblo de Israel? Porque si usted ve Génesis, capítulo 17, versículo 7, dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17:7. Entonces, si la salvación pasó de los judíos a los gentiles, entonces, ¿qué quiere decir esto de la fidelidad de Dios y de la palabra de Dios? ¿Dónde queda? ¿Se entiende lo que estoy hablando? O sea, ¿dónde queda la promesa de Dios? ¿Dónde queda lo que Dios había prometido? ¿Dónde queda la palabra de Dios? Porque ciertamente está abierto, pero él ya sabía que el pacto perpetuo era para los hijos y la descendencia de Abraham, la descendencia de Jacob, la descendencia de Isaac. ¿Por qué iba a ir para el pueblo de los gentiles? Ya lo escuchábamos, decían, fueron ofrecidas la palabra, se le ofreció la palabra y no la habían aceptado. ¿Por qué? Si el pueblo de Israel había aceptado. Vamos, que hay un lugar para Israel en el plan de salvación. ¿Dónde queda Israel? O sea, hay un choque ahí muy fuerte. Entonces, vamos a leer Romanos 11. ¿A quién le había tocado Romanos 11? El sábado, ¿a quién había tocado Romanos 11? A mí. ¿A usted, hermana Eva? Sí, me parece que a mí. Bueno, veíamos Entonces, fíjese lo que dice. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Vean con la pregunta que empieza Pablo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Dónde entra el plan de salvación? ¿Dónde entra el pueblo de Israel? O sea, en la restauración de la tierra, en todo lo que venía prometiendo Ezequiel, donde iba a ser limpiado, donde se renovó el pacto. ¿Dónde entra el pueblo de Israel? Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Va a seguir diciendo. Dice, porque también yo soy israelita, dice Pablo. Dice, yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías de la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tu profeta ha dado muerte, a tu altar han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dicen la divina respuesta
me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. La ley no es desechada, es perfeccionada. Dice, escogida por gracia, por obras, ya no es gracia. Dice, y si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, ni oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiarles la espalda para siempre. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? O sea, hay una promesa que a través, lo que está hablando y contestando un poco al versículo 6, es que a través de la salvación de los gentiles viene la restauración de Israel. Aquello que había sido prometido a Ezequiel viene a través de la apertura del Evangelio hacia todos aquellos que somos nosotros, que son los gentiles. Entonces, dice, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también es lo más arrestante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ayer por eso yo también he buscado la importancia. ¿Ves lo que hablábamos ayer? ¿Se acuerdan que ayer hablamos? Yo le decía, qué importante, o sea, vamos a la fuente. Yo le hablaba con él, decía, queremos saber la palabra, qué es lo que estamos estudiando, qué es lo que estamos leyendo, visto desde el punto de vista de los judíos, visto desde el punto de vista de Israel. ¿Por qué? Porque si la raíz es santa, si las ramas son santas, la raíz es santa. O sea, no hay un corte en el pacto, no hay un corte. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, para mentir. Dios no va a mentir. Dios no va a cambiar. Si lo dijo, lo va a hacer. Si Dios dio palabra y dio promesa, Dios la va a cumplir. Él no tiene tiempo, Él es omnipresente, omnipotente, Él no se basa. Él no es como usted o como yo, que podemos hoy decir algo, mañana nos vamos a arrepentir. No, Él sigue con su pacto perpetuamente. Si Él dijo que se lo iba a dar a las generaciones de Isaac, de Abraham, de Jacob, Él se lo va a dar a las generaciones, a sus generaciones y a las otras generaciones. Hay salvación, porque Él lo prometió. Si por alguna manera puedo provocar a celos a lo de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su omisión si vida entre los muertos? Si la primicia son santas, también es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Venimos, tenemos raíces, o sea, hay raíces, por algo somos cristianos, ¿de dónde venimos? No te jactes, dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en algún lugar de ellas, entienda lo que estamos hablando, Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, fueron sacadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, o sea, cuando se injerta, hace un injerto para poder nacer a partir del árbol que ya estaba plantado, ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz,
sino la raíz a ti. Pues la rama dirá, fueron desgajadas, para que yo fuese injertado. Ven, gloria a Dios. ¿Se entiende? Dice que pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese insertado. Estamos hablando del tiempo de la excomulgación de Israel, que dio apertura al pacto a los gentiles, la apertura para los gentiles, la apertura para el evangelio, la apertura de la salvación para todos. Amén. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, entienda esto, escuche, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Siendo nosotros injertos, si Él no perdonó las ramas que propias, siendo nosotros olivo silvestre, injertada, santificado porque la raíz es santa, si no perdonó a la rama, entonces por la fe estamos en pie. Entonces fíjense de no tropezar y no caer. Teman el Espíritu de Dios, teman a la palabra de Dios, temor santo, temor de reverencia. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que creyeron, para la bondad para contigo. Si no permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Si no permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren y en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. Por más que ellos no creyeran, el poderoso Dios para volver a injertar en la planta, en la raíz santa. Porque si tú fuiste cortado del porqué, del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Es muy, 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 muy potente. O sea, ¿se entiende lo que estoy hablando? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? O sea, la profundidad de lo que estaba hablando Pablo. No, Dios nunca termina su pacto. Dios no. Si Dios hizo pacto con el hombre, no lo va a romper. Si Dios hizo pacto con su pueblo, no lo va a romper. Amén. Sí, para los que no doblaron sus rodillas delante de Baal. Amén. Él tenía remanente para aquellos que no doblaron, sus rodillas delante de Baal. Y aún ellos, si permanecieren, serán injertados, pues poderoso Dios para volver a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más son estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? O sea, lo que yo intento decir que acá hay, o sea, ¿por qué? Se entiende un poco con lo que hemos leído por qué va a venir la pregunta, de dónde viene la pregunta. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, dijeron, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en ese tiempo? ¿Qué es lo que estaba esperando Israel? ¿Por qué Jesús no podía ser el Mesías? Porque vemos algo carnal, vemos algo terrenal. Estábamos esperando un Salvador terrenal. Y que nuestro Señor Jesucristo venía a traer una salvación espiritual. Y por supuesto iba a hacer todo lo que dijo porque Él lo había dicho. Y lo iba a hacer. Y si permitió que se rompiese el pacto, si permitió que fuese excomulgado, es para que usted y yo pudiésemos ser injertados en las ramas. O sea, todo este plan que había pasado, todo esto que había sucedido había sido para que usted y yo pudiésemos entrar en el plan de salvación de Dios. Yo no sé si está entendiendo, estoy yendo muy rápido. Seguimos. No. Sí, están todos. Amén. Amén.
¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Vamos bien, pastor. Entonces, esto quiere decir que esto es parte de un proceso. Esto es parte de un proceso en el cual algún día la salvación de los gentiles va a resultar en la restauración de Israel. Entonces, ante esta pregunta, Jesús le repitió su mandato de ser testigo. O sea, no, ¿cuál fue la respuesta? Dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No nos corresponde a nosotros saber cuáles son las cosas del porvenir. O sea, podemos estar atentos a todo aquello que fue revelado. Muchos quieren saber la fecha en que va a ocurrir y hacen cálculos matemáticos, pero nadie lo sabe, solo el Padre lo sabe. Todos sacan cuenta de que mañana viene el Apocalipsis, de que mañana el arrebatamiento, que pasa dentro, va a ser la fecha del 30 de diciembre del 2000. No, o sea, nadie sabe, nadie puede saber la fecha, ni aún los ángeles lo saben, pero ¿cuál es el mandamiento? Ustedes hagan lo que tienen que hacer. Pablo, durante el tiempo con el pueblo de Israel, todo el tiempo le estuvo diciéndoles, esta es la generación que no va a ver, que no va a morir, que no va a dormir, va a ser arrebatado. Ellos estaban esperando el arrebatamiento, porque así debemos vivir los cristianos. Haga lo que usted tiene que hacer, ocúpese de las cosas que Dios ha mandado, ocúpese de estudiar, ocúpese de buscar, de ser testigos, porque dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No me toca a mí saber cuál va a ser el día ni la hora indicada. No me toca a mí saber las cosas que son voluntad del Padre. Me toca a mí obedecer a la palabra de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seráis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Iglesia, no sabemos nosotros cuáles son la voluntad ni los planes de Dios, y no nos corresponde tampoco saber el tiempo o el momento indicado. Tenemos que vivir preparados para cuando sea la voluntad de Dios. ¿Cómo? Llénese del Espíritu Santo, llénese del poder de Dios, revístase del poder de Dios. O sea, pero revístase del poder de Dios, eso tiene que ser sobre él cuando se levanta, en todo tiempo. Dios tiene que hablar por usted en todo tiempo, y no somos religiosos, estamos hablando de poder real, de poder que cambia las vidas. Estamos hablando de un momento de caminar, mientras seamos llenos del Espíritu Santo, como habíamos leído, vamos a poder cumplir con la ley de Dios. Mientras seamos llenos del Espíritu Santo, vamos a poder caminar conforme a la voluntad de Dios. Mientras seamos llenos del Espíritu Santo, realmente llenos del Espíritu Santo, vamos a poder hacer todas las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces, recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seráis testigos. ¿Qué es lo que dice Mateo 28, 19? Mateo 28, 19. Y esto que estamos haciendo un repaso, hay mucho más hilo por cortar. Quiero después siga investigando porque es muy rica la palabra. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vayan, salgan, hagan ¿qué? Discípulos. Discípulos. Para poder hacer discípulos, tenemos que ser de testimonio. Gloria a Jesús. Quiero buscar algo. Primera de Pedro 3:1. Lo habíamos leído hace un tiempito atrás. Si puede buscarlo, Primera de Pedro.
capítulo 3, versículo 1. Y sobre esto, primero de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Y sobre esto vamos a basar este tiempo la iglesia, este tiempo que podamos volver, que podamos estar juntos, este tiempo, nosotros como iglesia, habíamos establecido en este tiempo que éramos la esposa. Amén. Entonces, ¿qué va a decir sobre la esposa? Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Asimismo vosotros, mujeres, asimismo ustedes, iglesia, estar sujetas a Jesús, para que también los que no creen en la palabra, aquellos que no vienen a la iglesia, aquellos que están en el mundo, sean ganados sin necesidad de hablar, sean ganados sin palabra, por la conducta que cada uno de los miembros de la iglesia tengan en consideración, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Afirmándonos sobre los bases de la ética y de la moral. No puede la iglesia caminar si no está sobre un fundamento ético y moral. No podemos fallar a la ética, no podemos fallar a la moral. Si ustedes fallan a la ética, a la moral, aquellos que nos miran cuando caminamos por el barrio dicen, acá va el cristiano, ¿qué tipo de iglesia va este hombre? A esa iglesia yo no voy a ir. A ese Cristo yo no voy a seguir. Entonces, sin palabras, son aquellos que nos miran y siguen las actitudes nuestras para convertirse al Evangelio, para buscar de Dios. ¿A qué iglesia? Yo quiero ir a la iglesia que va ese cristiano, yo quiero ir a la iglesia donde va ese varón que anda predicando en los barrios, que anda ganando almas, que anda ayudando a la gente. Yo quiero ser igual que ese varón, quiero lo que ese hombre tiene. Quiero aquel que cuida a su familia, quiero quiero ser como ese varón que tiene a su familia bien cuidada. Quiero ser como ese varón que se para de pie y mira al frente, que no tiene necesidad de agachar la cabeza bajo ninguna circunstancia porque sigue todo como corresponde. Su ética y su moral es intachable. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué mejor forma de ser testigos de Jesús con nuestra conducta? Mostrando lo que somos mediante la llenura del Espíritu Santo. Cuando Jesús mora en nosotros y empezamos a vivir un cambio tan importante en nuestro caminar, en nuestro andar. Hay almas que necesitan ser salvas, hay almas que necesitan de Cristo, y lo van a hacer a través de cómo nos ven a nosotros. Si no hay una iglesia sujeta a su pastor, hermano, disculpe que me estoy yendo, si hay una iglesia sujeta a su pastor, acá cuando llegue, cuando el próximo que venga, no va a tener respeto por su pastor porque usted que es más viejo no lo tiene. Entonces, ustedes que son la base, en este momento son la base de la iglesia, son ejemplo de los próximos remanentes, de las próximas primicias que van a llegar a la iglesia, de las almas que van a venir. Si yo no honro a mi pastor, ¿cómo puedo esperar que otro que tenga una buena conducta? Si yo no ando en la ética, en la moral, ¿cómo puedo pretender que alguien lo ande? Porque somos testimonios, somos testigos. Y a partir de ser testigos, empezamos a generar discípulos, porque lo primero que hacemos es entrar con nuestro testimonio por la puerta de un hogar, para después poder enseñar, a ser discípulos. No puede haber discípulos si no hay maestro, y no puede haber un discípulo quedarse como discípulo toda su vida, sino que el discípulo tiene que aprender y dejar de consumir leche
para empezar a consumir vianda, para poder ser maestro. Yo pretendo que cada uno de ustedes sea un maestro en la palabra. Si no, no tiene sentido. Porque ustedes van a andar, ir por el mundo y hacer discípulos. A ustedes les va a corresponder. ¿Y cómo lo van a hacer? Principalmente esto, ser llenos del Espíritu Santo. Me estoy demorando mucho, voy a tratar de avanzar un poco más. Y habiendo dicho todas estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Entonces, en todo esto se sintetiza el tema versal, el versículo sintetiza todo el tema central de Hechos, o sea, el que habíamos leído anteriormente. En el 8, va el resumen de todo el libro de Hechos, es el versículo 1.8. Versículo 8, el resumen completamente, el resumen de Hechos. Empieza, lo dividimos en tres partes. Primero, Jesús preparó a los discípulos para que el Espíritu Santo se convirtiera en presencia constante durante su ausencia personal. El espíritu de consolación, aquel que es invocado, la brisa, el viento. O sea, yo me voy y vengo a morar en ustedes. O sea, preparó a sus discípulos para recibir el Espíritu Santo y para que cuando no estuviese, su espíritu siguiese, se convirtió en una presencia totalmente constante, el que va a seguir tomando las decisiones, aunque no esté, su Espíritu Santo sigue manejando. Segundo, el crecimiento de la iglesia sería resultado del testimonio de los discípulos. Y lo vieron y se convirtieron, y estaban viendo en el capítulo 2, después del capítulo 3, empiezan a ver lo que hacen, enseñan en las casas, por lo que hacen los apóstoles, todos los días se iban sumando, todos los días le iban añadiendo almas nuevas. Entonces, desde el inicio, la iglesia se convierte, y vamos a tomarlo así, la iglesia se presenta como una comunidad de testigos activos. O sea, todos somos testigos activos. Nadie tiene por revelación divina, nadie tiene revelación propia, personal, sino que somos todos testigos activos de aquel Jesucristo que viene a tomar. Tome eso, testigos activos de la iglesia. Y como tercero, como consecuencia del testimonio de su fe en Jesucristo, la iglesia crecería en forma cuantitativa y geográfica, va a empezar a extenderse en los viajes misioneros. El crecimiento comenzaría en Jerusalén y se propagaría hasta lo último de la tierra, porque no había una, en ese momento habla de Jerusalén, Samaria, Judea, el pueblo conocido, el mundo conocido, aquellos que venían de distintas partes del mundo, era el mundo que se conocía hasta ese tiempo, eran los límites del mundo. No había más allá, geográficamente, históricamente, no había nada más allá. Pero sabemos que Dios cuando estaba hablando hasta la última tierra, estaba refiriéndose a todo el mundo, lo último de la tierra. Pero en la mente de los primeros cristianos, Samaria, Judea, esos eran los límites del mundo judío en ese tiempo. Nosotros tenemos más conocimiento, podemos llegar hacia más todavía, tenemos que enfocarnos hacia más. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos, ellos fue alzado y lo recibió una nube y lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? En este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Esto es la promesa más importante del Evangelio para nosotros. Es lo que estamos esperando, la segunda venida del Señor Jesús, viniendo a buscar a su iglesia. Ahí hemos resumido toda la fe cristiana. Jesús, el recibir el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo y la promesa de venir de Jesús volviendo a buscar a la iglesia. Lo recibió una nube, hace referencia a la presencia de Dios en forma de nube, registrada Éxodo 13:21. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día como una columna de nube, como en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, en fin que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche, la columna de fuego. La nube descrita como un obstáculo entre el hombre y la presencia de Dios.
Jesús asciende a la diestra y vamos a tomar la diestra. ¿Qué es la diestra? La derecha. Vemos algunas denominaciones que piensan que hay tres tronos distintos, o hay un trono para el Padre y hay un trono para el Hijo. Pero cuando Esteban fue apedreado, cuando Esteban murió, cuando Esteban estaba en su último aliento, vio un solo trono. No vio dos tronos, no vio tres tronos, no vio varias sillas, vio un solo trono. Entonces, ¿qué es la diestra de Dios? La diestra de Dios es el poder de Dios. Es el poder de Dios. No es la derecha, no es estar ni a la derecha, ni a un lado, ni una situación. La diestra es el poder de Dios. Salmo 24:7, y acá se va a ver lo que estaba establecido lo que estaba establecido ese momento, y acá se va a cumplir el Salmo 24. Alzad, oh puerta vuestras cabezas, y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte, el Jehová de los ejércitos, aquel Dios. Él va a entrar por la puerta. ¿Por qué puerta estaba entrando? Era tomado arriba en los cielos, fue llevado hacia una nube, fue subido en la ascensión del mismo Dios entrando por la puerta del cielo. Ya había una escalera de ángeles que subían y bajaban. Ciertamente esta no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Alzado puerta vuestras cabezas. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Ahí estamos viendo mismo Dios entrando, mismo Señor entrando por las puertas. Vemos la ascensión de Jesús cumpliéndose. Salmo 24, alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, las puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? No, mi Rey de Gloria. ¿Cómo se llama el Rey de Gloria? Jesús es el Rey de Gloria. Está revelando a sí mismo como el Dios que va a entrar, como el Dios que va a tomar su lugar, como aquel que va a ser sentado en el poder de Dios. Y así mismo va a venir a buscar a su iglesia. Estamos preparados para recibir al Señor, para cuando venga Dios a buscar a su iglesia. Viva su vida como si hoy mismo Dios viniera a buscarnos, como si el esposo viniera a buscar a la esposa hoy mismo. Vívalo de esa manera, porque así ha sido prometido. Así ha sido prometido. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Jesús viene, hermano. Jesús viene, hermano. Yo estoy a las puertas y llamo. Vimos cantares. Vimos cantar y la esposa no preparada, no vestida, no tenía la vestidura, no tenía los calzados. Prepárense porque viene a buscar a su esposa, el Señor Jesucristo. Viene a buscar a su esposa. Juan 7:33, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, iré al que me envió, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podéis ir. Pero Juan 14:7, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo voy a casa de mi Padre, en casa de mi Padre mucha morada hay, ciertamente voy a preparar para que cada uno de ustedes esté donde yo esté. Bendito sea el nombre de Jesús. Así como Jesús subió en forma corporal y visible, la promesa para nosotros que de esa misma manera va a volver a buscar a su iglesia. Vamos a seguir después con esto. No quitemos los ojos del cielo, hermano, porque ese mismo lugar por donde subió Jesús, de ese mismo lugar va a venir a volver a buscarlo. Ahí ya vimos las dos promesas principales. Anótesela, escríbensela. Reciban el poder de Dios. Reciban el Espíritu Santo, que es don y regalo para la iglesia, para los creyentes, y llenos de revestido del poder de Dios,
revestido del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, espere la venida del Señor Jesucristo que está pronto. No nos toca a nosotros saber el tiempo, ni las razones, ni el tiempo que va a ser, pero sí tenemos que estar atentos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Para cuando Él vuelva, encuentre una iglesia llena del Espíritu Santo, ocupando el lugar que tiene que ocupar y haciendo las cosas que tiene que hacer. Cada uno ocupándose de las cosas que tiene que hacer. Siendo testigos, siendo testimonio vivo, testigos activos para la gloria de Dios. Seguimos mañana. Mañana hablamos sobre el bautismo y estoy respondiendo preguntas en el grupo. Si alguno tiene alguna inquietud o algo, ya la pasa. Acá se me está por terminar el tiempo. Así que bueno, seguimos. Si alguno tiene alguna duda más o algo, vamos a seguir contestando preguntas y vamos a seguir estudiando. Pero hay mucho para hablar, hay mucho para pensar, hay mucho para volver a rever sobre todo lo que estuvimos hablando. Es muy largo, es muy extenso, Hechos es muy largo, muy extenso, cada parte es muy importante, cada versículo contiene una parte muy importante para nosotros. Así que, bueno, hermanos, Dios los bendiga. Mañana vamos a continuar. Mañana los espero a todos por el Espíritu Santo para hablar sobre bautismo. Y busquen a alguien para aquel que tenga dudas, aquel que quiera hablar sobre bautismo. Y mañana invítelo. Mañana lo tomamos como algo evangelístico. Dios los bendiga. Espero preguntas y espero comentarios en el. Dios los bendiga. Amén.